Hola, espero que estés teniendo un muy lindo día hoy. ¿Pudiste tener tu tiempo con el Señor y pensar acerca de esa tentación? ¿Pudiste tener ese tiempo personal y bien real y honesto con el Señor, bien directo con Él y decirle, Señor, esta es la tentación que estoy pasando? ¿Pudiste identificar la tentación más grande que estás enfrentando en tu vida? Y la tentación que estás enfrentando más grande relacionalmente con otras personas. Espero que hayas sido honesto contigo mismo y hayas tenido este tiempo real para poder tener un cambio real en tu vida, que solamente Dios lo puede hacer. No es que vamos a cambiar nuestra conducta, ¿no? Él lo va a hacer. Él va a producir este cambio. Así que espero que hayas tenido una linda, difícil y buena conversación con Él. Y por último, ¿pudiste tener esa conversación con alguien más? ¿Pudiste compartir esta tentación? Decirle, mira, con una persona apropiada, ¿no? Con un hermano, una hermana. Decirle, quiero que sepas que en estos últimos días me siento tan estresado, me siento tanta presión, que me encuentro hablándole mal a mis hijos, o me encuentro tan distante a mi esposa, o me encuentro dudando qué es lo que está haciendo Dios en este momento, me encuentro enojado con Dios, me encuentro siendo impaciente con los demás. O quizás compartiste con esa persona, me doy cuenta que me estoy alejando, que cada vez mi hijo y yo estamos en diferentes páginas. Él no quiere hablar conmigo, yo no quiero hablar con él. O quizás es con tu hija, o quizás es con tu hermano, o quizás es con tu papá, o quizás es con tu esposa. Es el peor de los casos. O quizás es con alguien de la iglesia, o quizás es con, no sé. Y pudiste identificarlo y compartirlo con otra persona y decirle, quiero que sepas que eso está pasando en mi vida y quiero que ores por mí, porque sé que la voluntad de Dios es que nos llevemos bien. Así que espero que hayas tenido este tiempo de identificar tu tentación más grande que estás enfrentando. ¿Por qué es importante esto? Porque la pregunta de hoy es, ¿cómo ser victoriosos ante la tentación? Entonces, para ser victoriosos, una de las herramientas más eficaces, o sea, mejores que vamos a tener es identificar la tentación para poder ser victoriosos sobre esa tentación. ¿Cómo vencer? ¿Cómo ser victoriosos ante la tentación? Dijimos que la tentación viene de un deseo de hacer lo malo. La tentación es el deseo, ¿no? La tentación es decir, hoy qué ganas tengo de comer un galón de helado, de ice cream, ¿no? La tentación es qué ganas de lo que sea, ¿no? Es el deseo. El pecado es hacerlo. El pecado es entretener ese deseo, es pensar en ese deseo y actuar. Es hacerlo. El pecado es la acción que puede ser la acción externa o la acción mental, interna, ¿no? Así que el pecado viene no del deseo, no, el pecado es hacerlo, es la acción. El deseo lo vamos a tener todos, pero huimos del deseo. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué no leemos? Vamos a Santiago 1 y vamos a leer versículos 14 y 15. El pecado es, antes de leer, el pecado es escuchar, prestarle atención a ese deseo, estacionar el carro en ese deseo y ser atraído o arrastrado, ser seducido por ese deseo. Eso es lo que dice Santiago. Ahora sí, vamos a Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene el pecado? De los deseos. De ahí viene la tentación. ¿De dónde viene la tentación? De los deseos malos que todos nosotros tenemos.
¿cómo podemos llegar hasta ese punto y frenar? Identificar ese deseo malo, identificar la tentación más grande que estamos enfrentando relacionalmente y decir no, resistir, rechazar. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Hace poco estaba escuchando una persona que ofrece talleres de cómo corregir mejor a nuestros hijos o cómo ser mejores padres o cosas así. Y hablaba de las preguntas equivocadas que les hacemos a nuestros hijos. Y voy a ser el primero que lo admite. Yo hago esa pregunta todos los días. Aún después de haber escuchado este taller, igual sigo haciendo estas preguntas equivocadas. Pero nuestros hijos hacen algo malo, algo en contra de nuestras reglas, sabiendo que están rompiendo las reglas de nuestra casa y rompiendo las reglas de Dios. ¿Y nosotros qué pregunta les hacemos? ¿Por qué hiciste eso? ¿Right? Si le pegó a la hermana, o si hizo esto, o si usó la tableta fuera de tiempo, o si dijo una maldición, o si lo que sea. ¿Por qué? Y esa señora decía que esta pregunta está tan equivocada. Ya sabemos por qué hicieron esas cosas nuestros hijos. Dice, una de las cosas que me he dado cuenta de mis hijos, dice esa señora, que cada vez que los veo crecer, cada vez que son más grandes, más muestran su naturaleza pecaminosa, más muestra su carne. Entonces, cuando nosotros le hacemos esa pregunta a nuestros hijos, hey, ¿por qué hiciste esto? Ya sabemos. Es la misma razón por la cual nosotros hacemos cosas en contra de Dios, porque somos pecadores, porque tenemos la carne, porque tenemos esa doble naturaleza que dice Pablo, que es Romanos 7, que tenemos esa doble naturaleza, que encontramos esta otra fuerza actuando en nosotros. Entonces, Santiago le llama a eso nuestros malos deseos. ¿Por qué nuestros hijos y por qué nosotros, cuando estamos enfrente de la tentación, sentimos esas ganas, ese deseo de hacer lo malo? Por nuestros malos deseos. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos cuando la tentación llega a nuestra puerta y se escucha tan, 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 tan? Porque estamos estresados, cansados, estamos pasando un tiempo de pruebas y ahí viene acompañada la tentación. ¿Cómo podemos vencer? Hay un pastor que habla de dos maneras. Dice, cuando yo pienso en la tentación, uno de los ejercicios que yo hago es agarrar esa tentación simple, porque nuestra mente siempre minimiza, justifica, nos da permiso. No, it's no big deal, dice, no es tanto problema, no te preocupes, todo el mundo lo hace, lo normaliza, lo justifica, lo minimiza. Dice, lo que yo hago es agarrar ese pecado chiquitito y caminar durante todo el progreso de ese pecado para llegar al final, al punto final, al resultado de ese pecado, y ver el pecado, la tentación, ese deseo malo por lo que realmente es. Entonces él da un ejemplo simple, obvio, ¿no? Dice, si yo estoy en el trabajo y yo siento la tentación de coquetear con una mujer, o si es una mujer con un hombre o lo que sea, ¿no? Y siento it's no big deal, es un chiste, es una mirada o lo que sea. Entonces yo paro y pienso y mido todo el progreso de ese pecado y llego al punto final. Y yo me imagino a tener a mi esposa enfrente mío, a mis hijos, y confesar mi pecado y decirles, yo hice esto. Y yo rompí tu confianza y yo hice esto y lo hice así y de esta manera. Y cuando pasó este tiempo y en esta etapa de la vida, cuando ustedes estaban en este juego o lo que sea, yo estaba aquí. Yo ensucié el nombre de la familia. Yo mentí. Yo cubrí. Y por todo este tiempo. Y él se imagina romper el corazón de su esposa y de sus hijos. En el momento que él siente ese deseo malo de nuestro propio corazón, él camina todo el progreso, el desarrollo de ese deseo malo. Esa es la realidad del deseo malo de nuestro corazón. Ese es el punto final de la tentación en tu vida y en mi vida.
Esa es la realidad del pecado, esa es la realidad del resultado final de la tentación más grande que tú estás enfrentando. Así que la vez pasada dijimos, ¿cuál es la tentación más grande que estás enfrentando? ¿Cuál es la tentación más grande que estás enfrentando relacionalmente? Camina mentalmente, en oración, espiritualmente, en el progreso de ese pecado y fíjate, observa el punto final de esa tentación y mide y piensa en oración y dile al Señor, wow, ese es el precio que voy a pagar si yo muerdo el anzuelo. Ese es el costo de mi acción, de este mal deseo, dolor, daño, romper el corazón de tu familia, arruinar, romper la relación, romper familias, relaciones familiares y relaciones con otras personas. Y el segundo ejercicio que me encantó, que él recomienda es este. Él habla de que nuestros corazones, o sea, Dios es nuestro creador. Dios es el que te hizo y el que me hizo. Y en nosotros Él puso deseos puros. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Nos vende esos deseos, ¿no? Pero nos vende las cosas disfrazadas, escondidas por otra cosa. Nos vende algo falso, algo falsificado. Y nosotros lo compramos, lo mordemos. Entonces, dijimos la otra vez que está en la forma, en el tiempo equivocado, en la manera equivocada o mala y con la persona equivocada, persona mala, ¿no? En el tiempo equivocado. Y nuestro deseo malo es de aceptar lo malo. El punto que debemos cambiar es el deseo. Entonces él lee el Salmo 37, versículo 4, que dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. No el deseo malo de aceptar lo falso, sino de realmente unirnos al Señor, deleitarnos en su voluntad, en los deseos que Él ha puesto en nosotros. Y Él va a cumplir esos deseos, los deseos buenos. Lo que necesitamos es pedirle a Dios que Él cambie nuestros deseos, que Él cambie nuestro corazón, no solamente nuestra acción, no solamente nuestra conducta, que lleguemos a querer lo que Dios quiere, que lleguemos a desear lo que Dios desea en su corazón, en su voluntad. Así que este es el ejercicio que Él hace. El ejercicio es hacer 3 tarjetas. Una que habla de mis deseos de yo y Dios. La otra, una segunda tarjeta que habla de mis deseos de yo y de mi familia. Y una tercera tarjeta que habla de yo y del mundo. Y hace, yo creo que 2 o 3 meses, yo escribí mis tarjetas. Y yo hice 5, ¿ok? Las dividí en 5 partes. Estas son las mías. Y yo las escribí en inglés, pero las mías dicen, voy a resumirlo, ¿no? Dice, yo deseo estar cerca tuyo. Yo deseo conocerte más, escuchar de ti más, de tu palabra, del Espíritu Santo, quien vive en mí, de conocerte por experiencia en mi vida más y más, de verte más y más, conocerte a ti, Señor Jesús, y mi Padre Dios, a mi Salvador Jesús, y seguirte más cerca. Tengo una que habla de mi deseo con mi matrimonio, con mi esposa. Deseo tener un matrimonio que te busca en oración. Y no, esto es algo privado, así que no lo voy a compartir con ustedes. Tengo una tarjeta que habla de mis deseos con mis hijos, de tener una relación fuerte, una unión fuerte con mis hijos, de corregirlos, pero corregirlos de una manera con paciencia y con amor. Tengo una tarjeta que habla de mi rol, de lo que yo deseo, de mi rol en la iglesia como un líder espiritual. Y tengo una tarjeta de mis deseos como un discípulo del Señor Jesús ante el mundo, que está mirando y está buscando al verdadero Jesús, ¿no? Así que esa es tu tarea, agarrar 3 tarjetas en un papelito, en un index card, algo, y escribir una tarjeta de yo y Dios, una tarjeta de yo y mi familia, y
y una tarjeta de yo y el mundo, o las personas alrededor del tuyo, lo que tú deseas, o lo que Dios va a poner en tu corazón, los deseos de Dios en tu corazón. Te invito a tener este tiempo en oración con Él y escribe tus tarjetas y empieza a pedirle al Señor, Señor, deseo esto todos los días. Que Dios te bendiga.